Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Bienvenidos Venezolanos TV en Actualidad con Alexis Ortiz. Hoy vamos a conversar sobre Ucrania, esa terrible tragedia que está viviendo ese país democrático por la agresión de la dictadura rusa de Vladimir Putin. Y para hablar sobre Ucrania hemos invitado a una de las figuras emblemáticas de la comunidad ucraniana de Venezuela, que es una comunidad pequeña pero sumamente activa y valiosa. Nos referimos a Igor Berezovsky. Bienvenido, Igor. Muchísimas gracias, Alexis. Dime una cosa, Igor, querido. Ustedes, los ucranianos de Venezuela, ¿cómo han asumido esa pesadilla que están viviendo sus hermanos allá en Kiev y en otras ciudades de Ucrania? Pues te diré que no, la única palabra que lo puede escribir es conmocionado. Nosotros habíamos esperado tanto tiempo desde que, bueno, éramos niños, nuestros padres, nuestros abuelos esperaron tanto tiempo esa libertad, y que se vea amenazada de esta manera y por Rusia ha sido terrible para nosotros. ¿Y tiene familiares en Ucrania todavía? Sí tengo, pero no tengo contacto con ellos. ¿Y qué ha sabido de la gente allá? Porque hay mucha información sobre los ataques a los civiles, el derribamiento de edificios, de asociaciones culturales, de hospitales, la muerte de niños, todo una tragedia horrible. Sí, bueno, las personas que están en el este de Ucrania, en las ciudades del este, por donde está Kiev y Mariupol y todas estas ciudades, se la están viendo bastante mal, porque hay escasez de alimentos, los servicios de salud son también muy restringidos, no hay movilidad, no tienen libertad de moverse en las calles, y están prácticamente prisioneros en un sótano a la merced de las bombas rusas. Sí, en uno de esos sótanos cayó una bomba y murieron 300 personas. Es algo horrible realmente. Ahora, ustedes se han movilizado, los ucranianos venezolanos se han movilizado para apoyar, sobre todo desde el punto de vista humanitario, con alimentos, medicinas, a la gente de allá. Bueno, los pocos que quedábamos, porque la mayoría ya emigramos, queda una pequeña representación allá de nosotros. Por supuesto, han colaborado en lo más que se puede. Tú sabes la situación de Venezuela ahora. Claro. Y para ninguno de nosotros y nuestros familiares allá en Venezuela es fácil, pero nosotros colaboramos y hacemos donaciones con lo que podemos. Ahora, la resistencia de los ucranianos ha sido heroica, realmente que han sido un ejemplo para el mundo, al extremo de que tienen realmente acosados, no acosados, sino que tienen realmente ralentizados, realmente tienen detenidos al ejército ruso. Eso ha sido una gran sorpresa. Entre la gente de ustedes, pero ha habido muchos voluntarios que se han ido, muchos ucranianos que vivían en el exterior, voluntarios que se han ido a combatir al lado de sus hermanos allá. Entre la gente ucraniana de Venezuela ha habido ese tipo de casos. Realmente no. Realmente no. Yo haya sabido, no. Y acuérdate que en Venezuela no solo hay problemas económicos, hay problemas de movilidad. Si alguien decidiera hacer eso, tenía que ser una persona que tuviera mucho dinero para poder llegar a Europa y hasta restricciones de pasaporte. O que ya estuviera viviendo en el exterior. Oh, sí. Ahora fíjate tú, aquí nuestro director general Pedro Cabrera, que está viendo este programa con nosotros, dice que le expliques un poco a la gente cómo ocurrió esta guerra, por qué Putin agredió a Ucrania al extremo de haberse convertido, tal como lo señaló el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, de haberse convertido en un criminal de guerra. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo pienso que la única motivación que este señor puede haber tenido es que él se ha inventado una fantasía de la Gran Rusia y de que la Gran Rusia tiene que permanecer por el resto del tiempo y tiene que volver a reconstruir lo que fue la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética. Y el imperio de los zares, ¿no? El imperio de los zares. Y entonces él se hace, clona la imagen de lo que fue Pedro el Grande y todos estos personajes guerreristas rusos
conquistadores de otras naciones y de otros territorios. Entonces yo pienso que él se engrandeció en su mente, y como él lo tiene todo controlado en Rusia, tiene controlada la sociedad, tiene controlados los empresarios, los oligarcas, a todo el mundo, él pudo, por supuesto al ejército, Y a los él medios pudo de llevar a comunicación cabo su social. fantasía. Pero yo no pienso que esto se va a acabar solamente con Ucrania. Si Rusia no es detenida ahora mismo, que nosotros estamos agradecidísimos con el mundo porque todo el mundo ha puesto los ojos sobre Ucrania y ha tendido una mano y ha dado un apoyo. A este señor hay que detenerlo, a este señor y a las pretensiones de su imperialismo Trasnochado. feudal. Sí. Ahora fíjate tú, sí, te estás diciendo algo muy interesante. Todo el mundo democrático se ha unido para rechazar la agresión de Putin a Ucrania. La situación de la economía rusa en este momento es desastrosa por las sanciones muy contundentes que le han aplicado los europeos y Estados Unidos y Canadá y Japón. Y además, el ejército ruso ha quedado al desnudo. Para la guerra convencional, el ejército ruso se ha puesto en evidencia como un tigre de papel. El ejército ruso solo es poderoso en la medida en que tiene armas nucleares. Y Putin está amenazando, está chantajeando con su poderío nuclear. Pero en materia de la guerra tradicional, convencional, los rusos realmente no han podido, a pesar de todo el despliegue de armas y de cohetes, no han podido con la resistencia ucraniana. Bueno, para los rusos de verdad que es lamentable porque ellos apostaron a una victoria rápida. Ellos apostaron a que son un ejército invencible. Pero si te pones a evaluar los casos anteriores, cuando en la invasión a Georgia o en el caso de otras intervenciones como Siria, ellos no se han enfrentado a un gran ejército moderno, ni a un ejército tan decidido y tan voluntarioso como el ejército ucraniano, formado por hombres y mujeres de la sociedad. Sí, porque es que Putin en su trasnocho ideológico decía que Ucrania no existía, que los ucranianos querían ser rusos, que el ejército ruso iba a ser recibido con gran emoción, con gran simpatía, y él subestimó el patriotismo, el espíritu de pelea, el amor a la patria, el brío de los ucranianos, que realmente han sido un ejemplo para el mundo, ¿no? Sí, le voy a contar parte de lo que fue mi experiencia desde que era niño, con la pequeña colonia ucraniana donde yo crecí, porque yo crecí mi vida siendo joven y siendo niño fue dentro de mi colonia ucraniana y nosotros promoviendo nuestros valores culturales y todo lo demás. Ninguno de los abuelos y de las personas que vinieron de allá, que vivieron la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y el comunismo y el Holodomor también, ninguno de ellos tenía afinidad por los rusos, ni se sentía ruso, ni pensaba que Rusia tenía ningún derecho sobre Ucrania. Yo no sé de dónde este señor puede sacar eso. Hay muchos rusos viviendo en Ucrania, porque Ucrania fue prácticamente colonizada en parte por ciudadanos rusos. Sí, pero hay quienes dicen con mucho tino que no, porque haya gente que habla ruso en Ucrania, eso no quiere decir que eso es territorio ruso. Es como que si dijéramos, por ejemplo, que la parte de Suiza donde se habla alemán es el territorio de Alemania, o la parte de Suiza donde se habla italiano es el territorio de Italia, o la parte de Suiza donde se habla francés es el territorio francés, o que se dijera que la zona de Quebec en Canadá, que es francófona, entonces es territorio francés. Es algo realmente absurdo, antihistórico. ¿Y tu padre cuándo llegó a Venezuela, chico? Mi papá llegó en el año 1948, siendo un niño todavía. Ah, o sea, que los que llegaron entonces fueron tus abuelos. Mis abuelos, sí. Ya eran adultos y llegaron con 6 hijos. Imagínate tú. ¿Y qué hicieron tus abuelos? ¿Qué hicieron tus abuelos y tus padres para sentarse en Venezuela? Bueno, afortunadamente en ese momento en Venezuela se abrieron las puertas para recibir toda esta gente que era mano de obra calificada. Mi abuelo era un carpintero de construcción con mucha experiencia, era un trabajador calificado, así como muchos que llegaron, muchos italianos, portugueses, Claro. lituanos, letones, polacos.
Pero la colonia ucraniana no éramos muchos, porque los que vinieron fue pequeñas cantidades, ¿no? Porque había... Y en esa colonia ustedes se preocuparon por mantener las tradiciones y la cultura ucraniana, porque creo incluso que ustedes desarrollaron unas danzas ucranianas en la cual tú cumpliste un papel muy importante como bailarín y como director de esas danzas, ¿no? Sí, sí, nosotros siempre. Se nos inculcó desde pequeños mantener nuestra cultura. Nosotros teníamos una pequeña sede en una zona popular de Valencia, porque había una colonia pequeña en Barquisimeto, otra en Valencia y otra en Caracas, cada una con su iglesia. Estaba en la de Valencia, ¿no? Sí, yo soy ortodoxo, es nuestra religión. Sí, también hay ucranianos católicos, pero... Sí. Pero mayoritariamente son cristianos ortodoxos, sí, en Ucrania. Mayoritariamente, sí. Y bueno, nosotros tratamos de mantener todas las tradiciones de Navidad, las tradiciones de la Pascua, desde el punto de vista religioso. Pero en el cultural, tuvimos una fuerte presencia en Venezuela porque mucha gente nos conoció como grupo folclórico. Nosotros prácticamente sin apoyo del extranjero, porque Ucrania estaba bajo el dominio de los soviéticos y los ucranianos, la colonia ucraniana de Canadá fue la que nos prestó cierto apoyo, que hay 1.300.000 ucranianos viviendo en Canadá, productos del exilio también. Y entonces, bueno, nosotros desarrollamos el grupo se fundó el 9 de marzo de 1975. O sea que acá hablamos de cumplir ahora mismo 37 años. Sí, 36 más o menos. Ahorita estás viviendo en Tampa y tengo anotado aquí que estás trabajando en la base aérea de MacDill en Tampa, ¿no? Sí, en la base de la Fuerza Aérea. Bueno, hermano querido, gracias por habernos acompañado aquí en Bienvenidos Venezolanos TV, en Actualidad con Alexis Ortiz. Somos muy solidarios con nuestros hermanos ucranianos y esperamos que superen rápidamente esta pesadilla y el mundo trabaje para la reconstrucción de Ucrania. Gracias a mi querido Igor Berezovsky, venezolano ucraniano. De verdad que agradezco mucho la oportunidad y recordar a la gente que ayuden con lo que puedan. Aunque sea un dólar, es bueno. Así es, cualquier ayuda es buena. Gracias. Y gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos.